20 minutos de no, receso y comenzamos con otra clase. Lo que pasa es que este sistema da 40 minutos nomás. Claro. Sí, pues gratuitos. Sí. 40 minutos gratis. Sí. Así que bueno, estamos viendo para implementarlo en todas las asignaturas y módulos. Pero hay que buscar uno que sea con más tiempo, Angélica, es muy corto. ¿Sí? Sí, muy corto. Pero que los otros se pagan. Sí. Pero el MIT está liberado. El MIT está a nivel de la, ¿cómo se llama esto? De la misma Puerto Cordillera. Entonces, mejor me dices tú que el MIT. Claro. Sí, pero lo vamos a discutir después porque se le va a pasar la hora al colega. Sí. Sí, disculpa, si era para escuchar un poco. Vamos a comenzar la clase entonces. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Y cualquier duda que tengan, ustedes activan el micrófono y comenzamos. Y me preguntan y yo les respondo. Vamos a trabajar hoy en el módulo de elaboración de proyectos. ¿Pueden ver bien la diapositiva? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Ya. Mira bien. Entonces, el objetivo que tenemos hoy es calcular el perímetro de un área y de una superficie plana. Y el segundo objetivo es calcular la cantidad de enchufes a instalar en una casa según la normativa eléctrica chilena 4/2003. ¿Sí? Nosotros para la elaboración de proyectos trabajamos con la normativa 284, pero también aplicamos la normativa 4/2003 en diferentes aspectos. Ahora más adelante vamos a ver un caso en donde ocupamos la normativa. Primero tenemos que conocer qué es un perímetro. En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. ¿Sí? Es la sumatoria de las longitudes de los lados. La palabra perímetro viene del griego peri, que significa alrededor, y metro, que significa medida. Entonces, tenemos nosotros diferentes tipos de figuras regulares y como figuras irregulares. En este ejemplo, tenemos un cuadrado, y para calcular el perímetro de un cuadrado, como lo dije anteriormente, es la suma de las longitudes de una figura geométrica. Y si es la suma de las longitudes de una figura geométrica, en este caso para sacar el perímetro, sería el lado A, más el lado B, más el lado C, más el lado D. En un triángulo equilátero, sería, para sacar el perímetro de este triángulo equilátero, A más B más C. Ese D que está ahí fue un error de dígito nada más, pero sería A más B más C. Eso es lo que nosotros nos entrega el perímetro. En un pentágono es igual, la suma de los lados. El lado A más el lado B más el lado C más el lado D más el lado E nos entrega a nosotros el perímetro. Ahora, como esas figuras tienen lados iguales, se puede utilizar la fórmula de multiplicar la distancia por la cantidad de lados. En este caso, L, si L vale 2, por ejemplo, ¿cuánto sería el perímetro? Sería 2 más 2 más 2 más 2. Eso 2 sería el por perímetro. 4. O 2 por 4, utilizando la fórmula, bien Santiago. En este caso, el perímetro es un triángulo, entonces sería 3 por L, porque cada lado tiene un valor. Por ejemplo, si fuese 3, ¿cuánto sería? ¿Alguien me puede ayudar ahí? 9. 9. Y en este caso, si fuese 2, 10. muy bien. Vamos entendiendo. Entonces, el perímetro es la sumatoria
de los lados, de las longitudes de los lados. Ahora necesito que ustedes me calculen el perímetro primero del cuadrado. ¿Cuánto sería el perímetro de esta figura geométrica que está acá? 16. 16 o no. 16. 4 más 4, 8. 4 más 4, 8. 16. 8 por 2, 16. bien. De esta figura que está acá. 20. 6 más 6, 12. Más 12 4. más 8, 20. ¿Cómo? 8, 20. 4 y 4, 20. 8. Esta figura que tenemos acá, ¿cuál sería el perímetro? 22. ¿Por qué, Santiago? 6, 6, 12. ¿Ya? Más 5 y 5, 10. 22. Muy bien. ¿Y esta figura que tenemos acá? 15. 15. 15. Muy bien. ¿Y acá? Uy, bueno. Ahí, a ver. Te quiero ver. 20. 33 o no. 33. 33. 33. Sí. 33. Ah. ¿Seguros? Sí, pues 33. A ver. Espérenme. Tenemos Sí, 36. 10, 33, 23 o compa. 36. 33. 18. ¿Seguro? 20. 27. No, 33. 33. 36. 36. Oh, Tenemos ahí tiene 10. Sí. 34, 35, 36. Vamos por 36, 36. profe. Ya que tiene otros dos números Maldita adentro. gata, salga acá. Tenemos 10 más 3 Adentro tiene Salga. algunos. más 2 15. más 7. Vamos, que yo estoy acá 22. anotando con la 22. calculadora. Tenemos que estar todo con la calculadora. Más 2 24. más 1 más 3 25. 28. más 8. 36. 36. Muy bien, ahí sí. De rato. Entonces entendimos que calcular el perímetro es sumar todas las longitudes, ¿verdad? Sí. Correcto. ¿Por qué Ahora, me área. arañaste? El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión de la superficie expresada en matemáticas como una unidad de medida denominada unidades de superficie. El área es un concepto métrico que requiere la especificación de una medida de la longitud. Ahora, vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿cuánto sería el perímetro de este cuadrado? O de este rectángulo, perdón. Pero el área 59. se suma igual. 59. Sí. ¿Por qué? El perímetro, ¿cierto? Ah, no, es verdad. 118. 79. Sí, me equivoqué ahí. Sí, claro. Porque son lados distintos, ¿no es cierto? Nosotros podemos Sí. usar esta Hay fórmula. que sumar todo. 2 veces este lado, que sería la base, y 2 veces más 2 veces la altura. Entonces tenemos Sí. 2 por 38, que nos da 76, más 2 por 21, que nos da 42. Y lo sumamos y tenemos el perímetro, que es 118 centímetros. Ahora, el área se mide en centímetros cuadrados. Y es básicamente la base por la altura. En este caso, si es la base por la altura, sería la base 38, sería la parte de acá abajo, y la altura sería 21. Disculpa, Gabriel, dile que puede ser área o superficie también, ¿ah? Para que lo Sí, sepa. claro. Porque algunas partes sale superficie. Claro, el área y la superficie es El lo área mismo. o superficie. Claro. Correcto. Gracias, profesor, por su aporte. Entonces, área sería la multiplicación de la base por la altura. ¿Sí? ¿Me siguen? Correcto. Entonces, calculemos. La del cuadrado sería base por altura. ¿Cuánto es? 32 o no.
porque recordemos, para calcular el área o la superficie, el área o superficie es igual a base por altura. Entonces, en este caso sería base por la altura. 4, 4 por 4. 16, ¿o no? 4, Seis. 16, correcto. En este caso, ¿cuál sería el área de esta figura? 24. 24. 24. 4, muy bien. ¿Y en este caso? 30. 30. 30. 30. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos claro cuál es la diferencia entre área y la diferencia, o sea, la diferencia entre área y superficie, ¿verdad? Sí. ¿Qué se hace en la superficie? Se suman todos los lados. Rato. Correcto. ¿Y en el área? O superficie. Multiplicáis altura por La base por la altura. Claro. Esa es la diferencia entre Disculpa, área y perímetro. Perímetro. Sí. Porque Eso sí. yo dije superficie, pero área y superficie es lo mismo, ¿no? No. Sí. Sí. Área y superficie es lo Sí, mismo. porque estamos buscando el área. Po. Claro, Ajá. que sería lo mismo que la superficie. Ujú. Cuando queremos calcular el perímetro, ahí, claro, ahí sumamos los lados. Si queremos calcular el perímetro, sumamos 4 más 4 más 4 más 4. Si queremos calcular el área, base por altura, sería 4 por 4. Ahora vamos a pasar a la normativa 284, o sea, perdón, 4/2003. La mierda. Las tiene ahí las normativas, ¿no? Sí, claro. Ahí vamos. Vamos a trabajar con el punto 11.1, que es alumbrado de vivienda. Y acá hay varios puntos que nosotros tenemos que ver y tenemos que trabajar. Primero tenemos que saber que en una vivienda se deberán cumplir las siguientes condiciones. Deberá proyectarse, a lo menos, un circuito de 10 amperes por cada 70 metros cuadrados o fracción de la superficie construida. O sea que, si tenemos una casa de 70 metros cuadrados o menor, mínimo tiene que haber un circuito. Todo circuito en que exista enchufes deberá estar protegido mediante un protector diferencial. Para viviendas de superficie superior a 70 metros cuadrados, podrán proyectarse circuito mixto de 10 amperes, pero deberá existir a lo menos un circuito que alimentará exclusivamente a enchufes instalados en la cocina y lavadero, con una capacidad mínima de 16 amperes. Se entenderá por circuito mixto aquel en que existan mezclados enchufes y artefactos de iluminación. Nosotros podemos tener un circuito de enchufe y aparte podemos tener un circuito de alumbrado, que eso serían circuitos separados. Cuando nosotros tenemos un circuito en donde está enchufes y alumbrado juntos, eso pasa a ser un circuito mixto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una casa de 70 metros cuadrados, superior a 70 metros cuadrados, sí o sí tiene que estar enchufe aparte de los circuitos de la casa, aparte de, por ejemplo, no sé, la pieza, aparte del comedor, tiene que haber un circuito que sea solamente para cocina y lavadero. ¿Me siguen? ¿Dudas Sí. hasta ahí? No, ninguna. ¿Te puedo apoyar un poquito? Para que les quede claro, cuando una casa es menos de 70 metros cuadrados, cuando su profesor les dijo la superficie, cuando sumamos el largo por el ancho, pueden hacer circuitos mixtos o circuitos separados también. Pero cuando es más grande, de 70 metros cuadrados, sí que tiene que haber un circuito exclusivo para lavadero y cocina. Eso es. Sí, correcto. Ahora, Tiene que ser 16 amperes, pero eso no lo vamos a ver todavía porque necesitamos ver unos cálculos. claro, para determinar la cantidad de centros a instalar en una vivienda, se tomarán en cuenta los siguientes factores. En cada habitación habrá, a lo menos, un portalámpara que no esté alimentado a través de enchufes, y se proyectará un enchufe no comandado por cada 9 metros de perímetro o fracción en cada habitación. ¿Sí?
Este punto es súper importante porque con este punto nosotros vamos a calcular cuántos enchufes mínimo necesitamos en una habitación. Habitación me refiero a, puede ser la cocina, puede ser el baño, puede ser la pieza. Algo que necesite. Perdón, ¿tenía alguna duda alguien por ahí? No, no. ¿No? Profe, Vamos a se ver. escucha como raro. ¿Cómo? Se escucha como entrecortado. El internet de él. Su internet, compa. Tienen que cortar los micrófonos los muchachos porque eso provoca eso. Claro, corten los Ah, ya. micrófonos y cuando ustedes tengan dudas o me respondan alguna consulta que yo le haga, se vuelven a conectar. hablamos. Levanta la manita. O levantan. No, mejor activan el micrófono y me interrumpen nomás, no me molesta. Ya. Entonces, Profe, ¿Qué salió, salió un eh? aviso. Profe, que ya está. Eso mismo. quedan, Va a terminar la reunión. me quedan 10 minutos, ¿sí? En Ya anotemos de la que fórmula. calculemos- escuchen, me quedan 10 Espere, profe, minutos, dígame. deja anotar la fórmula, pues. Ego. El pantallazo Te va a subir nomás. Oye, pero sácale pantallazo. Más fácil. Son chistosos. Es que yo Desactiven quiero los escribir. micrófonos, por favor, muchachos. Ya. Oye, el profe, hermano, ya. shh. Ya, No se pongan payasos, pues. Cállense para que explique la estos comentarios están de más. Vamos, escúchenme una cosa. Recuerdo En que caso se de está se grabando. corte, en caso de que se corte, esperamos unos 20 minutos, 15 minutos y ingresamos a la próxima reunión que está en el Word, ¿sí? Para continuar, que yo creo que va a ser lo más probable. Bueno, entonces volviendo, para calcular la fórmula del cálculo de enchufes, tenemos que saber el perímetro. Sí o sí, el perímetro es un dato fundamental que nosotros tenemos que tener. Según lo que dice la normativa, se proyectará un enchufe no comandado por cada 9 metros cuadrados o fracción. Entonces, eso nos quiere decir a nosotros que al perímetro lo tenemos que dividir por 9. Y eso nos entrega a nosotros la cantidad de enchufes. Ahora, un ejemplo. Tenemos una habitación de 3x5. Entonces, ¿cómo calculamos el perímetro de una habitación? Sumando, ¿no es cierto? Sumando los lados. Entonces, Sumando tenemos, todo. claro, tenemos que Sumando los lados de la habitación. claro, entonces en este caso sumamos 3 más 5 más 3 más 5. Eso, porque era una habitación de 3x5, nos dio 16, ¿correcto? A los 16 los dividimos por 9, y eso nos entrega a nosotros la cantidad de enchufe. En este caso, 16 dividido en 9 da 1,77. Si nos da 1,77, nosotros tenemos que poner 2, lo aproximamos a 2, son 2 enchufes, ¿sí? En caso de que pase el 1,5, ya se considera que son 2 enchufes. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Qué duda tiene? No, ni una. Ah, ok. ¿Anotaron para pasar a la siguiente? Sí. Sí, te dan Ya. Ok. Entonces, esto que tenemos acá es la cabaña, ¿verdad? La cabaña que ustedes tenían que hacer, que yo supongo que ya la tienen todas hechas en su formato A2, ¿Es igual es la misma. o Oiga, profesor, hay que disculpe. copiarlo? A ver. Las medidas. Está en el Classroom. ¿De qué captura? Profe, disculpe. Dígame. Eso aquí en el baño dice que es 1. O sea, Ahí. 1.00 por 0.50. Esa es la medida de la ventana. Ah. Profe, ¿esa es la cabaña que tenemos que hacer o no? Es la misma, hay que Ya, copiarlo nomás. Voy a empezar a preguntar. Exactamente la misma cabaña. Pero Con así, la misma medida. ¿O no? ¿Sí? Con la misma medida.
¿Otra consulta? Eso es- Se hace en un formato, ¿cierto? Claro. Sí, supongo que la tiene hecha. Está haciendo un No, formato profesor. 2. Está en la actividad del Classroom. Sí, está todo claro. A mí no me llega casi nada del Classroom, parece que no me tiene. Tienes Ah. que entrar todos los días y revisarlo, tienes que estar revisándolo. De verdad. ¿Cómo tienen que copiar la experiencia? Seguramente no entrar a te los nos envías el Estoy a los correo módulos. Ahora pues. en el modo de proyecto de Classroom. Claro, Profe, disculpe. dígame. Es que eso, la medida de las ventanas, dicen que Ya, por, sí, hay que multiplicar. No, aquí lo que te dice que es 1 metro de base, que esta Sí, ventana que 50. está acá es 1 metro de base 50 por alturas. 50 de alto. Es que en este caso debiese la ventana ser solamente de 1 metro, nomás. Ahí se ve la ventana es de 1 metro. Claro, lo único, esta medida lo único que te indica a ti es que es 1 metro de base de la ventana por 50 de alto. Nada más. Esta ventana, ¿de qué medida es? De 1 metro por 1 metro, o sea que sería un cuadrado. Esta es una ventana cuadrada igual, de 1,50 por 1,50 de base, sería así. Esa medida es solamente la de la ventana. Dígame, Jorge. Te apoyo un poquito. Mira, jóvenes, en este caso para dibujar solamente el largo de la ventana. Esta es de 1 metro, esta es de 1 metro, esta es de 1,50 m y esta es de 1,50 m. Eso es solamente la altura que no se ve. Así que interesa ese primer valor, nada más. Ya. Para este caso del esquema. Claro. Para que no se complique. Ya, muchas gracias. En este caso el ancho de 1 metro, usted lo dibujan de 1 metro, de 1 metro, de 1,50 m y 1,50 m. El segundo valor es la altura. Claro. Pero ustedes no ven porque esta es una planta 2D, se ve desde arriba, desde la superficie. Entonces, nosotros vemos ese valor nada más, que es la base. Vemos la... ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, comencemos con el cálculo de enchufe. Para calcular cuántos enchufes nosotros vamos a utilizar en el dormitorio, tenemos que saber qué cosa. El perímetro. El perímetro. El perímetro. ¿Cómo sabemos nosotros el perímetro? Se suman todos los lados de la habitación. ¿Cuál es la base de la habitación? ¿Qué medida es? Es 6 metros. No, 6 metros Son es desde 3 acá hasta 3. Ah, Son 3 metros. verdad. 3. 3 metros, correcto. ¿Y el alto o el largo? 4 El metros. 4. 4 metros. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? De 3 por 4. 14. No, 3 por... Ah, pues, profe, dijo que estaba sacando el perímetro, no el área, pues. Claro, estoy sacando el perímetro, no el área. Se hace con el perímetro. Ah, Si yo hago 3 por 4, me da 12. Sí, ahí va a Pero eso ser. es otra cosa, porque esa es la superficie. Yo estoy calculando el perímetro, es la sumatoria de todos los lados. 14, ¿o no? 3 más 14. 3, más 4, Todo eso, ¿no? más 4 me da 14. ¿Sí? Sí. Lo divido por 9 y es 1,5. ¿Ya? 2 enchufes. 2 enchufes. 2 enchufes. Correcto. Ahora necesito que ustedes me calculen el baño. El baño. Profe, yo lo calculé y me dio 8,4 entre 9. Ya. ¿Qué cosa? Cálmate. ¿El baño? Sí, Vamos a ver. ¿Cómo hiciste? Dime. sumé 1,20 más 1,20 más 3 más 3. ¿Y eso te dio? Me dio 8,4. Listo. Bien. Y entre 20, ya le voy a decir, entre 9, perdón. ¿Y lo dividiste entre 9? Y me dio 0,933333. Ok. 3 periódicos. 1. Entonces, ¿cuántos enchufes son? 1. 1, correcto. Vamos ahora con la cocina-comedor. Yo supongo que estamos todos con la calculadora sacando el perímetro. No se olviden que el perímetro es la sumatoria de las distancias. Profe, yo soy más habiloso, yo lo hago con los dedos.
¡Ey! Dale, a ver, dedos. ¿Cuánto te dio? Ah, no, no lo he calculado. No, pero tienes que siempre estar con la calculadora, no importa que sean 2 más 2, pero así tú te aseguras porque uno se puede equivocar. Es que no más- tengo calculadora, la calculadora no sé dónde la dejé. Entonces, ¿Esa ¿cómo es el perímetro del baño? pero O sea, perdón, de la el cocina. perímetro de la cocina ¿Sí? es de 2 metros. ¿Ya? No puedo usar la calculadora. ¿Cuál es el total del perímetro? Si es la sumatoria. Son 3, 7. 1,11. 8. No. no, O sea, es 10 el perímetro. porque son 3 más 2, 5. Y 3 más 2, 10. ¿Sí? 10. ¿Y qué hay que hacer con el 10? Dividirlo por Dividirlo 9. 9. Queda uno. ¿Cuánto les da? En la cocina hay un enchufe. Sí. Ahora, hay algo que tiene que quedar muy claro. Hay que diferenciar entre un proyecto residencial a un proyecto de inmobiliaria. Ya. ¿Por qué? El proyecto de inmobiliaria siempre va a trabajar con el mínimo. Si te dice, yo en la cocina, ¿me dio cuánto te dio? Un enchufe, ¿verdad? Sí, un enchufe. Entonces ellos te van a poner un enchufe para reducir costos. Todo el rato que llame Pero línea si desviada. tú, Por favor, bloqueen los micrófonos, Gabriel, porque se escucha sí, pura que hablen nomás. y no se escucha lo que por dicen. favor, muchachos, bloqueen los micrófonos a las personas que están hablando para que puedan activarlo solo los que tienen dudas o están conversando acá con el profe. Entonces, como les decía, la diferencia entre un proyecto inmobiliario y uno residencial es que el inmobiliario siempre va a trabajar con la cantidad mínima de enchufes o de artefactos para reducir costos. O dile de una constructora. Claro, de una constructora. Entonces, en caso que sea residencial, uno puede elegir la cantidad de enchufes porque es tu casa, es tu proyecto y tú quieres, por ejemplo, si acá te dio un enchufe, eso es lo mínimo, pero tú quieres 3 enchufes y te puedes colocar 3 enchufes. ¿Sí? Pero mínimo por una constructora que lo único que quiere es abaratar costos y te entrega lo mínimo. Después tú si quieres colocar otro enchufe tienes que contratar a un eléctrico para que vaya y te coloque otro enchufe ahí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? A ver, Gabriel, te apoyo. Sí, profesor. Escuchen, alumnos, a ver, la norma eléctrica indica los valores mínimos, por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo ahí es instalar lo mínimo de enchufe de acuerdo a la norma. La norma exige eso, por lo tanto colocamos eso. Si esa cabaña se hiciese a través de una constructora, colocaríamos el enchufe. Si fuese un particular, dice el particular, yo quiero en mi dormitorio, quiero 6 enchufes. Uno se lo puede instalar, pero por norma indica los valores mínimos que deben ser instalados en un circuito. Eso es. ¿Por qué indica los valores mínimos? Para que sea confortable, para que tú, porque en un dormitorio tienes que tener un enchufe mínimo, pero ustedes saben que en un dormitorio tienes que tener el del velador, porque tienes que cargar el celular y tienes que tener tu velador, y el del frente, porque va a la tele, ¿me entienden o no? Sí. Ok, continuamos entonces. Oiga, profe, disculpe, ¿sabe qué? Tuve un déjà vu. A lo bien estaba imaginando así un dormitorio y cómo poniendo enchufe y toda la cosa. Y dónde posicionándolo. Santiago de Yabú. Santiago de Yabú, mijo. Entonces, nosotros tenemos que hacer el cuadro de cantidad mínima de enchufes, porque no se olviden que esto es lo mínimo de enchufes según la normativa. Este es el cuadro, ¿correcto? Aquí en el cuadro va la ubicación, tenemos la ubicación del dormitorio, tenemos el baño y tenemos la cocina comedor de la cabaña. Tenemos que saber también la cantidad, o sea, la superficie en metros cuadrados, o el área. Tenemos el perímetro, que el perímetro se mide en metros lineales. Tenemos la fórmula y la cantidad mínima. ¿Por qué este cuadrado? Nosotros recién lo hicimos, pero tiene que ir en el proyecto, tiene que ir en el formato A2 que ustedes hicieron con la planta esta que está acá. ¿Correcto? Ya. No se olviden que si se corta la grabación,
en 20 minutos, 15 minutos, entramos al otro link, ¿correcto? Dígame, Ya. Jorge, cuéntame. Sí, no, solamente lo vamos a hacer en el proyecto para que se ubiquen, pero cuando se hace un proyecto eso no va, o sea, no va anotado en el proyecto, pero sí lo vamos a anotar ahora para que ellos se ubiquen cuántos enchufes tienen que instalar para los trabajos prácticos que vamos a hacer. ¿Ah? Ya. Pero cuando se presenta un proyecto eléctrico no es necesario hacer ese cuadro de enchufes. Cuando se Pero para que ellos proyecta, entiendan que salen uno, que sí. Ah. ok. Entonces, Profe, disculpe, ¿y ese cuadro de enchufes en dónde va? ustedes tienen que hacerlo en el formato A2, en el formato A2 donde tienen esta cabaña, Ya hablo. ¿ya? Y ahí a la cabaña hay que ponerle el cuadro de carga, ¿no? Sí, abajo, tenían que tenerlo dibujado, solamente dibujado. Eso lo vamos a trabajar después, en otra clase. Sí, vamos ahora con el cuadro de Es enchufe. así como una cuestión para ver por detrás de las paredes, güey. Amigo, es malo. Es ultravioleta. Tenía, ¿me están haciendo una consulta o tienen el micrófono activado? Tiene el micrófono activado, parece. Desactiven los micrófonos, muchachos, por favor, porque si los silencio yo, después no van a poder hacer consultas. Entonces, volvamos. Como les dije, tenemos que tener la ubicación, la superficie en metros cuadrados, el perímetro en metros lineales, la fórmula y la cantidad mínima de enchufes. En el dormitorio son 12 metros cuadrados. El perímetro son 14 metros lineales. Y nosotros colocamos 3 por 4, nos da 12, ¿no es cierto? Nos da el área. Acá colocamos el perímetro y tenemos que hacer la fórmula. 3 más 3, ¿correcto? Y acá la fórmula que siempre es dividido por 9 para que nos dé la cantidad de enchufe. En el baño son 3,6 metros cuadrados. El perímetro es 1,20 más 1,20 más 3 metros. Nos da 8 metros 40 lineales. Y ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos enchufes van? ¿Qué resultado les da aquí si lo dividen a los 8,40 dividido 9? Según fórmula. ¿Saldría 0,222 o no? No. 4, o sea, 0,933. ¿Perdón? Da 0,933. 0,93 periódico. Correcto. Sí, Entonces, ¿cuántos enchufes eran? 1. Ustedes acá colocan el valor y colocan la cantidad de enchufes. Acá el perímetro dice que son 2 por 2 más 2 más 3 más 3. Entonces es una habitación de 2 por 3. Para ver si quedó claro, ¿cuánto es el área de eso? Ese es 10. O sea, no. El que hizo el corazoncito que lo borre, por favor. Ahora acá. Son chistosos. No, los cabros, no. ¿Listo? No, ¿Cómo la vamos? jodieron. ¿Cuánto es el metros cuadrados? Sí. 10. 6. 6 por más. Sí, el Son área. 2 por 3, 6. 2 por 3. ¿Y en metros lineales? Son 10. 10. Y 10 dividido 9 nos da a nosotros 1,1 en 1,11. Podemos colocar 2 o podemos colocar 1. Cuando es, De acuerdo a la normativa. Cuando es 1,5, nosotros colocamos 2. Cuando es 1,1 o 1,4, colocamos 1. Pero en este caso yo coloqué 2, porque igual sobrepasando 1, tú lo puedes dejar a tu criterio en realidad eso. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí con el cuadro? No, profe. Ninguna. No, ninguna. Listo. Entonces, en el dormitorio nosotros tenemos que son 2. Y ustedes tienen que agarrar el plano, donde ustedes tienen dibujado su cabaña, que supongo que todos lo tienen en formato A2, y dibujar los enchufes, el circuito, con la caja de derivación. ¿Correcto? Ya. Acá son 2 enchufes. En el baño, por ejemplo, va 1, así que ustedes tienen que colocar 1 acá.
¿Sí? Ya. La caja fuera del Yo baño. puse 2, entonces ustedes tienen que dibujar 2 aquí. Este es un ejemplo de La cómo caja de se puede hidratación hacer. fuera del baño. ¿Cómo? La caja de hidratación debe estar dibujada fuera del baño. Fuera. Sí, Ya. aquí. O sea, por Y el lado de ahí, la cocina. ¿Sí? cerca, no, en el pasillo puede ser. Y Ahí. cerca de la pasillo. ventana se supone que está la ducha, por lo tanto es un lugar de seguridad, ahí no puede haber nada. Nada. Ni Acá. luz, ni enchufe, ni nada. Claro. O sea que el enchufe puede estar de acá hacia acá. ¿Ya? Ya. De ese lado no, porque puede causar cualquier accidente, ¿no? Porque tiene que estar lejos del agua. Sí, bueno, como es. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ya. Entonces, como tarea tenemos realizar el cuadro de cantidad de enchufes en su formato A2, realizar dibujo de enchufes y alumbrado mediante circuito mixto en la vivienda, y tienen que sacarle una foto y subirlo a la plataforma Classroom. Y ahí tienen un ejemplo. Bueno, yo copié y pegué el mismo cuadrado, pero ustedes tienen la cabaña dibujada en su formato. Acá tienen el rótulo, el timbre de inscripción, el croquis de ubicación, el cuadro de carga, su dibujo y el cuadro de enchufes. ¿Alguna duda? ¿Para cuándo más o menos el plazo? Ayer. Oiga, profe, disculpe. Pero ¿cómo? Si yo les tenía hoy el trabajo, les había pedido que estuviesen esto listo y no me lo tienen, ¿ah? Me dijeron que iban a tenerlo. Dígame, Santiago. No, A ver. es que yo pensaba que había que hacer la cabaña. No pasaba. Ahora tienen que hacer, ahora ya se le está acumulando, pues tienen que hacer la cabaña y tienen que hacer el cuadro de enchufes. No, pero eso pasa, eso lo hago en un momentico. Dígame, En el cuadro, en el claro yo le indiqué que tenía que tener la planta lista. Yo se lo indiqué, no lo oyeron. Oiga, profe. Joven, escúcheme, por favor. Eso es solamente los enchufes. Luego, después el profesor va a trabajar sobre el alumbrado. ¿Ah? Eso es el enchufe por ahora. No sé si a lo mejor tiene avanzado el alumbrado, pero el enchufe tiene. Esa es la idea de él. Sí, la próxima clase que nosotros tengamos vamos a trabajar con el alumbrado. Profe, disculpe. Dígame. La linecita esa que va desde la caja de derivación y se conecta con los otros enchufes, eso es un circuito mixto, ¿cierto? Acá nosotros solo el circuito de enchufes hasta ahora. Esto es un circuito mixto, ¿cierto? Podemos hacerlo mixto, pero todavía no porque no hay alumbrado. Ahora solo vamos a ver el enchufe. Ah, ya. ¿Dudas? ¿Consultas? No, ni una. Ah, sí, otra. Pero debemos hacerlo con la caja de derivación, ¿cierto? Claro. Cada uno con su caja de derivación. Aquí. Así como está ahí. ¿Sí? No se olviden que la caja de derivación del baño tiene que estar fuera. Y el enchufe tiene que estar de este lado para acá porque aquí está la ducha. Los enchufes jóvenes todos salen de la caja de derivación. Ahí se distribuye. Correcto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya. No. Entonces, voy a pasar lista y no vamos a ingresar a la otra reunión porque ya tenemos la materia del día de hoy pasada. Presente. Dígame, Giovanni. Lía, métete atrás. ¿Dudas? ¿Nada, muchachos? Giovanni. No, profe, ninguna duda. Ok. Bueno, entonces quedamos hasta acá. El martes tenemos clase a la misma hora, a las 4, o sea, el miércoles, a las 4 vamos a trabajar en instalaciones eléctricas. ¿Sí? Profe, ¿que no eran 2 hoy día? ¿2 clases? ¿O esta no va? No. Pero si dijo que ya no, pues viejo. Si se alargaba, hasta acá. O sea, entrábamos a la otra. O si no, lo dejamos hasta acá porque ya terminamos. Ya. Cualquier duda la vemos por el Classroom. Bueno, dígame, Jorge. Gabriel, dígame. Hay que ingresar en 15 minutos, ¿cierto? Miércoles se tiene que conectar a las 4 porque tenemos motores.
Sí. El miércoles a las 4, a la misma hora. Ya. Listo, profe. ¿Listo? Módulo Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego.